Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 16 de nuestro curso MuseTuf, el curso en el que estamos aprendiendo MuseScore desde lo más básico hasta lo más avanzado, para que podáis convertiros, ya sabéis, en expertos en MuseScore. Dejamos atrás el vídeo anterior, un vídeo bastante espeso, un poco complejo y poco intuitivo, para pasar a un vídeo que yo considero bastante más sencillo, y es el del menú de paletas. El menú de paletas, por así decirlo, es uno de los menús que más vamos a utilizar, ya que ahí tenemos todo aquello que no sean notas, es decir, ligaduras, dinámicas, armaduras, compás, vamos, todo lo que se añade a la música excepto las notas. Por tanto, es muy importante tener muy claro cómo funciona, cómo está estructurado y cómo podemos utilizarlo. Así que sin más, nos vamos al ordenador y comenzamos. Como veis, tengo aquí una partitura recién creada abierta y lo primero que tenemos que tener localizado es donde está el menú de paletas. Como ya lo sabéis del vídeo de la interfaz, el menú de paletas está aquí. Si acaso no os apareciese, es posible que estuviese oculto, por lo que si lo tenéis así, simplemente con la tecla F9 podemos mostrarlo y ocultarlo, o bien desde ver paletas. Una vez que ya tenemos claro dónde está localizado y cómo podemos acceder a él, podemos ver que está organizado en un montón de diferentes categorías. Todas estas categorías, como ya digo, lo que van a hacer es darnos todos aquellos elementos que podemos introducir en una partitura, excepto prácticamente las notas. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que quizás no tenéis ni las mismas categorías que yo, ni en el mismo orden. ¿Esto por qué es? Porque yo puedo, por ejemplo, notas de adorno, hacer clic sobre él y moverlo hacia donde yo quiera, y ponerme arriba del todo, por ejemplo, los que más utilizo, que podrían ser, pues, por ejemplo, armaduras o claves. Es decir, es configurable al 100%. Por otra parte, si hay alguna categoría que, por ejemplo, no vamos a utilizar, podemos ocultarla para dejar solo aquellas que más utilicemos y que sea más sencillo acceder a ellas. Por ejemplo, en mi caso voy a ocultar guitarra. Simplemente doy a los 3 puntos y doy a ocultar paleta. El resto de opciones las veremos en siguientes vídeos cuando aprendamos a crear paletas personalizadas. En este caso nos vamos a centrar en trabajar solo con aquellas que MuseScore nos proporciona. Como ya decía, si doy a ocultar paleta, automáticamente vemos como guitarra nos ha desaparecido. Pero no os preocupéis, que es recuperable. Todo aquello que tengamos oculto podemos encontrarlo desde el botón de agregar paletas. Como veis, aquí tenemos una serie de categorías que yo en mi caso no las he añadido porque seguramente no me habrán hecho falta. Y como no podía ser menos, aquí está guitarra, que es la que acabo de ocultar. Si quiero volver a mostrarlas, simplemente hago clic sobre el botón del más y automáticamente ya nos informa de que nos ha añadido guitarra, y si quitamos este menú haciendo clic en agregar paletas de nuevo, ya vemos como guitarra ha vuelto a aparecer. Ahora, si elegimos cualquier categoría, por ejemplo compases, y hacemos clic sobre la flecha de al lado, vemos cómo se nos despliega y nos proporciona un montón de diferentes tipos de compases que podríamos añadir sobre nuestra partitura. Igualmente vemos que aquí abajo nos aparece un botón de más. Eso es porque al final MuseScore nos muestra aquellos que son más típicos, pero nosotros podemos hacer clic sobre el botón más y vemos que aquí tenemos 3 extra. Además de que para este caso en particular tenemos un botón de crear indicación de compás, por si queremos crear un compás personalizado para nuestra partitura. Si por ejemplo quisiésemos utilizar este 4×2 que viene aquí, simplemente hacemos clic sobre él y sin soltar arrastramos a nuestra paleta. Como veis, de esa forma nos está dejando agregarla en la posición que queramos. Yo en mi caso, como no la quiero, la voy a volver a arrastrar a donde estaba, y ahora que me sale el símbolo de prohibido, lo suelto para no aplicar ningún cambio. Igualmente podéis reorganizar el resto de las que tengáis. Por ejemplo, si el 4×4 lo utilizáis muchísimo, podéis hacer clic sobre él y ponerlo al principio. De esa forma es más fácil localizarlo. Una vez que tenemos claro cómo está organizado nuestro menú de paletas, vamos a ver cómo ponerlas en nuestra partitura. Y es que realmente tenemos dos formas de introducir elementos en nuestra partitura. Por ejemplo, ya que estamos en compases, vamos a seguir en compases. Una de ellas sería simplemente haciendo clic sobre el elemento que queremos y sin soltar, llevárnoslo al elemento correspondiente. En este caso, al ser un tipo de compás, lo suyo llevarlo a un elemento de tipo compás, y como veis automáticamente se nos pone de color azul. Si ahora suelto, vemos que automáticamente nos ha cambiado el tipo de compás. La segunda forma es hacer clic previamente sobre el elemento que queremos modificar, por ejemplo el compás de 2×4, y una vez que está seleccionado, hacer clic sobre la anotación que queremos poner, por ejemplo el 4×4. Hago simplemente clic y automáticamente vemos cómo nos lo deja como antes. A mí personalmente me gusta utilizar más esta segunda opción, ya que me permite, por ejemplo, cuando quiero añadir un elemento sobre varias notas, seleccionar todas las notas y luego haciendo clic una única vez
se me añaden todas, pero eso lo vamos a ver a continuación. Antes de eso, contaros que tenemos tres tipos de elementos para añadir. Elementos que se añaden sobre otros elementos, por ejemplo, este compás que se ha añadido sobre otro compás, o por ejemplo, si hago clic sobre una nota y me voy a dinámicas, puedo poner, por ejemplo, un piano, es decir, un elemento que lo añado sobre otro elemento. Lo he hecho sobre una única nota, pero por ejemplo podría añadir sobre esta nota y sobre la última, para lo que previamente pulso la tecla control y hago clic sobre ella. De esa forma me selecciona las dos, vemos cómo se nos marca en azul, y ahora por ejemplo podría añadir un MF. De esa forma tendría el mezzo forte añadido a las dos notas de una sola vez. Otro tipo de elementos, por ejemplo, son aquellos que van sobre un rango. Por ejemplo, si quiero añadir una ligadura desde esta nota hasta esta nota, selecciono las dos, me voy a articulaciones y añado, por ejemplo, una ligadura de expresión. De esa forma vemos que, aunque son dos elementos, realmente la ligadura solo afecta al conjunto de ellos. Y luego tenemos un tercer tipo de elementos que podríamos decir de compás completo. Por ejemplo, yo voy a hacer clic directamente sobre el compás o sobre varios compases y añadir, por ejemplo, una casilla de repetición. Me voy a repeticiones y saltos y, por ejemplo, marco la del número 1. Y de esa forma vemos cómo automáticamente me lo añade a compases completos. Por cierto, no lo he dicho, pero si os fijáis, al lado del botón de alargar paletas aparece una lupita. Esta lupa nos permite buscar elementos dentro de nuestras paletas. Por ejemplo, si quiero buscar un trino y no sé dónde está, es tan sencillo como escribir tri, y automáticamente vemos como en ornamentaciones nos aparece aquí el trino. Obviamente nos aparecerá todo aquello que tenga que ver con tri, como triple sostenido, triple bemol, etc. Pero vamos, al final es una forma muy rápida también de buscar elementos. Personalmente no lo utilizo tanto porque ya hay un momento en que sé más o menos dónde está todo ubicado. Y de hecho ahora vamos a ver paleta por paleta de una forma muy rápida dónde está más o menos todo. Pero si sois nuevos o algún elemento en algún momento no lo encontráis, recordad que siempre podéis buscar el menú de búsqueda para encontrarlo rápidamente. Antes de hacer el repaso a todas las paletas que hay, os quiero enseñar lo que se llama la paleta maestra, que podemos acceder a ella desde ver paleta maestra o pulsando Mayús y F9. Como veis, aquí tenemos una representación exacta de todas las categorías que encontramos antes en nuestras paletas y podemos también desde aquí agregarlas. Como veis, tenemos un montón de diferentes elementos que podemos añadir. La única diferencia que tenemos entre la paleta maestra y nuestro menú de paletas es la última categoría, la categoría de símbolos. Aquí, como veis, hay un montonazo de símbolos diferentes que podemos añadir a nuestra partitura, pero que no tendrán ningún efecto sobre ella. Es decir, todo lo anterior, todo lo que tenemos desde claves hasta barras de agrupación, tienen efectos sobre las partituras, o bien a la hora de reproducción, etc. Pero todo lo que hay en símbolos es simplemente una anotación, a modo de información, es decir, no va a tener ningún tipo de repercusión. Sin embargo, puede ser muy útil para determinadas notaciones. Como veis, lo tenéis organizado en un montón de diferentes categorías. Antes de hacer una revisión más completa de todas las categorías, quería hablaros sobre estos tres puntitos que aparecen aquí junto a paletas. Si hago clic sobre él, tengo la opción de abrir solo una paleta por vez. ¿Esto qué me permite? Que si yo, por ejemplo, abro la categoría de líneas, me cierra la de compases. Si abro la de arpegios, me cierra la de líneas. De esa forma podemos ver de una forma mucho más rápida las categorías, pero es verdad que solo podemos tener una abierta. A mí personalmente no me gusta esta opción, pero os la dejo aquí por si vosotros os organizáis mejor así. Yo prefiero tener varias abiertas e ir eligiendo el elemento que necesito en ese momento. Otras dos opciones interesantes es la de contraer todas las paletas, que nos cerrará todas, o el de tener todas abiertas, donde de esta forma podemos tener todos los elementos accesibles, aunque eso sí, para navegar de uno a otro, pues hay veces que tenemos que irnos desde arriba hasta abajo. Por último, lo de desacoplar nos permite sacar el menú de paletas fuera, pero a mí personalmente me gusta tenerlo organizado junto con las otras pestañas. Y ahora ya sí, contraemos todo y os cuento rápidamente qué podemos encontrar en cada uno. En guitarra son elementos propios de la guitarra, por ejemplo, elementos relativos a la digitación de los dedos de guitarra o de los trastes. En armaduras tenemos todas las tonalidades posibles y podemos crear más para nuestra partitura. En claves podemos encontrar las 7 claves típicas, más la de percusión, tablaturas, etc. En notas de adorno podemos encontrar apoyaturas, acaciaturas y un largo etcétera. En trémolos, como su propio nombre indica, podemos encontrar una variedad de trémolos. En respiraciones y pausas podemos encontrar calderones, respiraciones de pausa, etc. En ornamentaciones, por ejemplo, tenemos grupetos, trinos o mordentes. Arpegios y glissando, pues como su propio nombre indica, nos sirve para hacer glissandos entre notas. En líneas tenemos una mezcla bastante interesante. Tenemos desde ligaduras,
dinámicas de crescendo y decrescendo, repeticiones de compás y otros tipos de línea que quizás se utilizan menos, pero la verdad es que esta categoría es un poco popurrí de otras categorías. Barras de agrupación nos permite agrupar corcheas, semicorcheas, fusas, etcétera, en función de si queremos tenerlas sueltas o agrupadas. Digitación, al igual que las de guitarra de antes, tenemos digitaciones para, por ejemplo, piano, instrumentos de viento metal o guitarra. Compases ya lo hemos visto antes, tenemos un montón de variedad de compases diferentes. Tempo nos permite ajustar la velocidad de nuestra partitura tanto en figura igual a un BPM o a nivel de un nombre. Estos nombres luego representan a su vez un tipo de BPM. En altura nos permite, por ejemplo, subir o bajar 1 o 2 octavas sobre la partitura que tenemos. Alteraciones, aunque ya lo hemos contado en vídeos anteriores, nos permite alterar una nota hacia arriba o hacia abajo. Dinámicas, aunque la acabamos de ver, nos permite poner pianos, fortes, crescendo, descrescendo, etc. En articulaciones tenemos un sinfín de diferentes tipos de acentos para poner sobre nuestras notas. En texto nos permite pues todos los tipos de texto, tanto texto de pentagrama, de sistema, texto de letras, de acordes, trémolos, pizzicatos, etc. Teclado es todo aquello relativo al piano, pedal, etc. Repeticiones y saltos es todo aquello que nos permitirá marcar una repetición, tanto como barras, casillas de repetición, saltos de coda, etc. Barras de compás es una parte, por así decirlo, de repeticiones y saltos. También nos permite añadir barras que no tienen que ser necesariamente para repeticiones. Disposición nos permite formatear nuestra partitura añadiendo saltos de compás, añadiendo saltos de página, secciones, etc. Y luego en las paletas que tengo ocultas, que las voy a mostrar rápidamente todas para explicároslas. En cabezas de notas podemos ajustar para cada nota como queremos que tenga la cabeza. En llaves, diferentes llaves para unir, por ejemplo, diferentes pentagramas. Diagramas de acorde nos permite para la guitarra mostrar un diagrama de acordes de cómo irán los dedos colocados. En acordeón son digitaciones típicas de este instrumento. Ornamentaciones de gaita, lo mismo pero refiriéndose a la gaita. Y me falta el arpa, que no sé por qué no me lo he añadido. Vuelvo aquí. Efectivamente, aquí está, añadido el arpa. Y el arpa obviamente nos permite añadir el diagrama de los pedales que tiene un arpa. Creo que no me he dejado ninguno y espero no haberme extendido mucho. Si alguno no lo encontráis o no sabéis si existe, podéis dejármelo en un comentario e intentaré ayudaros a localizarlo si es que existe. Recordad que siempre podéis mirar en la parte de símbolos por si acaso viene ahí incluido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que es un vídeo relativamente sencillo, pero no por ello menos importante. Como ya digo, es uno de los pilares básicos, ya que aquí tenemos todos los elementos, excepto las notas, que vamos a ir añadiendo a nuestra partitura. Por tanto, iremos viendo cómo, según los vayamos utilizando, nos iremos acordando de dónde está organizado cada uno. Y si no, siempre tenemos la opción del buscador. En el siguiente vídeo pasaremos a otra de las pestañas importantes, que es la del menú propiedades, o lo que era lo mismo en MuseScore 3, el inspector. Como sabéis, es una paleta muy importante que nos permitirá tanto ajustar a nivel gráfico como a nivel de reproducción muchos de los elementos que tenemos añadidos a nuestra partitura. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si todavía tenéis alguna duda o algún elemento que no sabéis dónde encontrar o cómo utilizarle, podéis dejarlo en un comentario y sabéis que os responderé lo antes posible. Igualmente os agradeceré mucho si dejáis vuestro like, y si os gusta esta serie de vídeos que estoy haciendo, os animo a suscribiros y de esa forma YouTube os iré informando de cada vídeo que voy subiendo. De esa forma no os perderéis ninguno y podéis ir poco a poco siguiendo el curso. Así que nada más, con esto me despido y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!